Ok. Doctora Miranda, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Les pido excusas, de verdad es que tengo un virus terrible, entonces tengo la garganta súper afectada. Les pido excusas por la voz. No se preocupe, le entiendo perfectamente. Doctora Miranda, gracias por este par de minutos. ¿Qué está pasando esta mañana con el tema del impuesto a las iglesias? Bueno, primero, creo que es una lucha que yo he dado desde hace muchísimo tiempo. Siempre lo he presentado en reformas tributarias, proyectos de ley, de todo. Lastimosamente nunca ha podido pasar en el Congreso. Hoy estamos ya en la conciliación. En la conciliación se determinó que este impuesto va en la reforma tributaria. Entonces, a raíz de eso, hemos visto un lobby enorme. Lo ha denunciado tanto el presidente del Senado, Roy Barreras, que en su intervención en la plenaria del Senado dijo que varias personas estaban diciendo que había que tumbar el impuesto y a contraprestación les ayudaban con votos para las próximas elecciones. Lo dijo públicamente el presidente Roy Barreras, y ayer vimos un desfile completo de pastores y todo terminó en una carta, en una constancia que firman congresistas, senadores particularmente, pidiendo que sea retirado, o de lo contrario, pues peligra la tributaria, algo que para mí es un chantaje, y estas discusiones se tienen que dar sobre la mesa, en los micrófonos. Ese fue el motivo de su pelea anoche con la senadora Andrea Padilla. ¿Andrea Padilla? Pues más que eso, es que ella es copartidaria, ella es del mismo partido suyo, ¿no? Sí, claro. Ella firmó como vocera cuando el Partido Verde, y lo acaba de ratificar mi partido, apoya el impuesto a las iglesias. Ella firmó pidiendo que de verdad se retirara el artículo, cuando como partido estamos a favor de este impuesto. Entonces es algo que contradice lo que determinó el partido. No tiene que defender, siendo senadora, así esté en desacuerdo con usted, ¿no tiene que defender la posición del Senado? No. Está por encima claramente lo que dice el partido. Nosotros partido nos reunimos con las directivas. Si ella es conciliadora del Senado, no puede ir a opinar contrario a lo que está defendiendo la votación mayoritaria del Senado, hasta donde entiendo. Es que ella no es conciliadora. Ella está firmando como vocera del partido esa carta. Y ella no puede firmar como vocera de mi partido, porque mi partido opina todo lo contrario, y eso se ratificó en una reunión que nosotros tuvimos con los congresistas verdes, las directivas del partido, que apoyábamos el impuesto a las iglesias. Ella puede tener una opinión personal, ella puede estar en contra del impuesto a las iglesias, y es absolutamente válido, y yo se lo respeto. Sí. Pero lo que ella no puede hacer es firmar como vocera del partido esa carta. Sí. Senadora, ¿cuánto pretenden recaudar por el impuesto a las iglesias? Es bastante ambiguo el tema, porque en el artículo quedó, porque hicimos unas reuniones con el Partido Conservador, estuvimos escuchando también al Centro Democrático, y decíamos en el artículo que se tenía que pagar no el 35% como pagan las empresas actualmente, sino el 20% sobre el impuesto de renta frente a las actividades que estuvieran ajenas a lo que era el culto, la religión, la beneficencia y la educación. Pero si el recaudo de de esas actividades económicas es reinvertida en lo social, en la beneficencia, en todo esto, no pagarían impuestos sobre ese dinero. Entonces, dependía mucho de cómo las iglesias, reinviertan el dinero que tienen de esas actividades ajenas a la función, entre comillas, social que tienen ellas. Yo le pregunto esto, doctora Catherine Miranda, porque sí quería saber cuál era el monto que se pretendía recaudar, para saber qué tan importante era la discusión que estaban dándose, más allá de asuntos que tienen que ver con puntos de vista sobre las iglesias, porque esto se convirtió en un punto de honor. ¿Ustedes están dispuestos a ceder para que se apruebe la tributaria? Primero, yo no soy conciliadora. Entonces, en mis manos no está esa decisión.
Yo he dado la discusión y he dado, digamos, esta batalla hasta el final. Logramos que pasara en la Cámara de Representantes, con consenso con los conservadores, aceptando proposiciones de los conservadores, del Centro Democrático, hasta de mi propio partido. Pero la conciliación en estos momentos no está en mis manos. Acá lo que se demuestra claramente es que hay un chantaje donde se le está diciendo al gobierno nacional y a los conciliadores y a la Cámara que si no se retira ese artículo de la conciliación, porque ya está en la conciliación, pues no se aprueba la reforma tributaria. Entonces, el balón no está en mi cancha, está en la cancha del gobierno en estos momentos y de los conciliadores. Son 2 personas del pacto, 2 personas del Partido Liberal. Entonces, pues, esta tarde ahora tendremos una reunión donde yo asistiré como presidenta de la Comisión Tercera, pues, digamos, para determinar la balanza. Obviamente, les soy completamente sincera, yo creo que obviamente no van a arriesgar una reforma tributaria por este artículo. Sin embargo, acá quedan claras 3 cosas. 1, el chantaje por parte de algunos miembros del Congreso de la República, motivados por sectores religiosos. 2, ellos decían continuamente que es que ellos ya pagaban el impuesto. Acá se demostró que es completamente falso y por esa razón lo quieren retirar. Y 3, que sí se enriquecen y que sí utilizan la plata que recogen para otros fines ajenos a la educación, a la beneficencia y al rito y al culto. Porque lo que el impuesto quería no era gravar las iglesias de barrio, las chiquitas, no, sino estas mega iglesias que para nadie es un secreto, utilizan esa plata no para crear orfanatos, hospitales o atender digamos, los menos favorecidos en algunos casos, sino para tener mega mansiones y, digamos, mal utilizar esos beneficios tributarios que el Estado colombiano les da para enriquecerse. Entonces, lo que queda claro con esta carta, con la discusión que hemos tenido hasta el momento, es que 1, no pagan los impuestos, y 2, que sí están utilizando la plata para enriquecerse y comprar y hacer otras cosas que no son propias del rito, del culto, la puede que el balón no esté en su cancha, sí, puede que el balón no esté en su cancha, pero usted ha sido, pues, la que ha liderado todo este tema en el Congreso. Y aquí va la pregunta y siguiéndosela con lo que le quería decir Ricardo. ¿Se justifica poner a tambalear toda una reforma tributaria que va a recaudar 20 billones de pesos, pues, por un impuesto a las iglesias que en el mejor de los casos va a recoger, ¿qué? ¿Medio billón, 1 billón? Claro que no. O sea, si me preguntas a mí, y te soy sincera, yo estoy hablando esta mañana con el presidente Petro, estaba hablando con el gobierno general, claramente no se justifica. Yo no lo voy a sacrificar, que lo sacrifiquen ellos, porque esa ha sido mi lucha. Yo entiendo el papel que tiene el gobierno nacional, la necesidad de recaudar esta plata para efectivamente invertir en diferentes temas sociales, pero ha sido mi lucha y ha sido mi causa, y yo daré la pelea hasta el final. Nuevamente, la pelota está en la cancha de ellos. Ellos determinan si sacrifican o no sacrifican. Sí. Pero yo personalmente daré la pelea hasta el final. Pero si le entiendo, doctora Catherine Miranda, luego de su charla con el presidente Petro y con los conciliadores, ya está confirmado que se van a desmontar del impuesto a las iglesias. No, la discusión la vamos a dar ahorita al mediodía, pero pues yo les voy a ser sincera, o sea, las probabilidades ante la situación que está viviendo ahorita el gobierno nacional, yo creo que son muy pocas. Pero congresista, se está hablando de montos, se está hablando de porcentajes, pero la gran pregunta alrededor del tema es cómo saben cuánto entra a las iglesias, porque allí hay dinero en efectivo, hay datáfonos. Digo, para diezmar hay diferentes formas. ¿Cómo sabe usted? ¿Hay datáfono también? Hay datáfonos en algunas iglesias. ¿Cómo saben? ¿Pasan el datáfono? Sí, señor, pasan el datáfono. Ya no pasan como en la iglesia católica la bolsita. El cepillo que llaman. El cepillo. La bolsita roja. Sí, eso se llama cepillo. Pero si es con datáfono, me parece importante, María Camila, porque eso tiene rastros financieros. Claro, por eso le preguntaba, ¿cómo saben? Porque además del datáfono también hay dinero en efectivo, que es lo convencional. ¿Cuánto dinero recaudan en las iglesias? Eso no se puede, eso no se puede grabar. Además va en contra del concordato. Todo el tema de las limosnas es imposible de grabar, o sea, eso sería de hecho inconstitucional. Nosotros lo que estábamos proponiendo es que se graben las actividades ajenas al rito, al culto. Esa era esa es nuestra postura. ¿Qué pasa? Actualmente, según la DIAN, hay 116 actividades económicas que hacen las iglesias ajenas al rito, al culto, a la beneficencia y a la educación. Le pongo un ejemplo.
muchas iglesias colocan en su declaración de renta, y esto lo tiene certificado la DIAN, que tienen peluquerías, que tienen, por ejemplo, ganado, que tienen inmobiliarias. Entonces, nosotros estábamos hablando era de este tipo de actividades ajenas a la limosna, por ejemplo. Este tipo de actividades no pagan el impuesto a la renta. Pero ha sido posible un rastreo, por ejemplo, a esas iglesias, para no dar nombres, esas iglesias que recogen el diezmo en Colombia, sacan la plata y se van a Estados Unidos o a donde sea y compran mansiones y compran propiedades inmobiliarias? Sí, de hecho, la DIAN, las iglesias hoy en día no pagan impuestos, pero sí están en la obligación de declarar. La DIAN nos entrega una información que tienen en patrimonio 16 billones de pesos, con B, billones de pesos, patrimonio, y que tienen ingresos anuales por alrededor de los 4 billones de pesos. Las iglesias tienen un patrimonio, perdóneme que no me parece una cifra fácil de asimilar. ¿Tienen patrimonio de 16 billones de pesos? Así es. ¿Qué iglesias? No, estamos hablando de todas las iglesias en general. Pero digo, ahí Acá cuando dice usted patrimonio, está, por ejemplo, el lote que tiene la curia en la séptima con 90 y pico, por ejemplo, que eso vale una fortuna y hay muchos miles de millones de pesos. Exacto. Pero, digamos, acá lo importante que hay que ver es el tema de los ingresos. Al final, cuando usted reporta en una declaración de renta, es ¿qué le queda? ¿A usted qué le queda de patrimonio? O sea, después de los gastos que hace. Acá se evidencia que no toda la plata que reciben las iglesias, estoy dejando de lado, por ejemplo, el tema de la limosna, no toda la plata que reciben por esas actividades económicas es reinvertida en el tema social o benéfico. Y esa es la apuesta que tenemos nosotros. Mi intención no es que se recaude un peso de este impuesto, de hecho sería... Pues lo ideal es que no se recaude ni 50 pesos de este impuesto. Mi intención es que realmente haya una competencia leal. Si usted tiene una peluquería en el barrio y una iglesia tiene otra peluquería, ¿por qué la peluquería de una persona común y corriente paga impuestos y la peluquería de la iglesia no paga impuestos? ¿Y ustedes han confirmado que esa peluquería es que de la iglesia sí existe? Que recogen, ¿verdad? Que sí han confirmado que esos negocios que dicen tener sí existen. Esto lo dijo la DIAN en un informe que nosotros le pedimos a través de unos derechos de petición. Nos muestra 116 actividades ajenas al rito del culto de la beneficencia. Yo termino en esto diciéndole, a mí no me interesa, yo no ataco ninguna iglesia, ni en particular, ni en general. Yo lo que creo es que tiene que haber una justicia tributaria en este país y que muchas personas no se pueden esconder detrás del rito, detrás de la religión para enriquecerse. Actualmente en Colombia se crean 1.5 iglesias diarios. 1.5 iglesias diarios. Me parece muy bien si realmente van a cumplir su función social y ayudar a la ciudadanía, independientemente si yo soy católica y usted es cristiano. Sin embargo, lo que acá es claro es que nosotros no podemos seguir alcahueteando que tengan negocios ajenos a la función social y que con las ganancias que tengan no lo reinviertan en la función social, sino termine en manos de unos pocos o enriqueciendo unos pocos. Creo que eso no está correcto, así si usted religioso o no sea religioso, no está correcto en un país laico como debe ser Colombia. Sí, ahora, representante Miranda, lo que no puede decirnos la DIAN y que sí puede decirnos ustedes cuáles son esos pastores que están haciendo lobby, que están haciendo fila hoy en el Congreso de la República para evitar que pase este impuesto a las iglesias. ¿Podría darnos nombres, por favor? Yo creo que todos lo saben y además tienen partidos políticos y todo esto. O sea, lo que pasa es que yo no he puesto nombres sobre la mesa precisamente porque va en una carrera en el Congreso que es que mi tema es personal, que mi tema es directamente con X senador o X senadora. No, o sea, no va a colocar nombres sobre la mesa precisamente porque no puedo permitir que esto crean que se convierta en un tema personal. Le digo una cosa con todo el respeto. Es un tema general. Esos pastores o los parlamentarios de esos pastores tienen todo el derecho de hacer lobby, ni más faltaba. Sin lugar a dudas. Sí. ¿Usted me da la impresión, doctora Miranda, ve venir una derrota para usted y que van a ganar este pulso las iglesias? Para mí no es la derrota.
Para mí no es la derrota, creo que la derrota sería pues un poco para el país, un poco para el Estado, de ver cómo se permite el chantaje, porque el lobby claramente está permitido. Yo no tengo ningún lío con el lobby. Nosotros vemos lobby de bebidas azucaradas, algunos nos gustan, algunos no. Lo que no es permitido es el chantaje. Lo que no es aceptable es que se paren en un atril y digan que si va el impuesto a las iglesias, no firman la reforma tributaria. Eso es lo que no está permitido. Y yo no pierdo, creo que pierde el Estado colombiano, creo que pierde la concepción de Estado laico que supuestamente tenemos nosotros, y pierde la ciudadanía, que ver que realmente tienen un puesto de trabajo, que el empresario que saca adelante una peluquería, que de verdad está pagando impuestos, y ver que es más lucrativo montar una iglesia, entre comillas, y pasar todo por debajo de la mesa. De hecho, Daniel Samper anoche me decía que de verdad va a ser el ejercicio de montar la iglesia y demostrar cómo se puede, digamos, tener negocios y no pagar impuestos, y de verdad lo va a hacer. Entonces va a ser interesante lo que va a pasar en adelante. Pues muy impresionante ese dato de que todos los días se monta una iglesia en Colombia. Doctora Miranda, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y un saludo al padre Lineros, que es mi abuela grabadora.